La UEFA, mediante a contratos de publicidad y mediante a la venta de derechos televisivos, va a generar 4.400 millones de euros este año. Todo ese dinero lo recauda la propia UEFA y posteriormente hace el reparto. Pero ¿cómo es este reparto? ¿Cuánto se queda la propia UEFA? ¿Cuánto se llevan los clubes, por ejemplo? ¿Cuánto se lleva el ganador? Vamos a verlo en este vídeo. Pues bien, para empezar, de esos 4.400 millones de euros, que sería la recaudación bruta de la UEFA, parte de esos ingresos se va en costes administrativos de la propia UEFA, también se reparte a clubes que no participan, lo que se llama Solidarity Payments, que esto es todos los equipos, por ejemplo, españoles que no participan en la UEFA, tanto Champions League, Europa League o en Conference League, pues bueno, se llevan parte de todo ese dinero recaudado también. Va en esta partida en Solidarity Payments. También hay premios para equipos que clasifican en las fases previas y que no alcanzan esa fase final. También hay premios para la UEFA Champions League femenina y premios para la UEFA Youth League. Si restamos todo esto a la recaudación bruta, nos quedamos con una recaudación neta de la UEFA de más de 3.500 millones de euros. De esta recaudación neta que le llaman ellos, la propia UEFA, aparte de estos costes administrativos, también se lleva su propio rejón. Concretamente, un 6,5% de toda esa recaudación neta va a una partida que ellos la llaman una partida reservada para el fútbol europeo y que se queda en la UEFA. Por lo tanto, para empezar, de toda esa recaudación de 4.400 millones de euros, lo que se va a repartir en premios a los equipos que participan en la Champions, en la Europa League o en la Conference League, van a ser algo más de 3.300 millones de euros, el 93,5% de la recaudación neta. El reparto entre las tres competiciones se hace de esta forma. Ya veis que la Champions League, pues lógicamente al ser la competición reina se queda con el mayor rejón, 75% prácticamente, lo que equivale casi a 2.500 millones de euros. Y bueno, la Europa League y la Conference League se quedan pues con bastante menos. Bajando al detalle de cómo se reparte todo este dinero en premios, se puede decir que bueno, la UEFA, tanto en las tres competiciones, pues bueno, sigue un poco un criterio de meritocracia, ¿no? El que más partidos gane, el que más avance, más dinero se va a llevar. En concreto, en la fase de grupos, solamente por participar, todos los equipos se van a llevar, los 36 equipos, se van a llevar como mínimo 18,62 millones solamente por participar. Por ganar un partido hay un bonus adicional de 2,1 millones de euros, por empatar un partido 0,7 millones y por perder un partido no hay premio adicional. Recordemos que son 8 partidos este año, por lo que bueno, si ganas los 8, pues tendrías algo más de 16 millones de euros solo en premios por ganar partidos. También hay un bonus por la posición final que ocupes en la tabla, 0,28 millones por cada posición, es decir, el primero se llevaría 0,28 millones por 36, el segundo 0,28 por 35, así sucesivamente, el último solo se llevaría 0,28 millones de euros. Y también hay un bonus por la posición final que ocupes. Si clasificas del primero al octavo tendrías 2 millones adicionales. Si clasificas del noveno al decimosexto tendrías 1 millón únicamente. Esto sería la comparación de los premios entre las tres competiciones. Ojo, únicamente fase de grupos. Ya veis que lógicamente pues se repartía mucho menos dinero y se ha trasladado, ¿no? Por ejemplo, por el simple hecho de participar en la Champions tienes prácticamente 19 millones de euros asegurados, mientras que en la Europa League y en la Conference League pues son únicamente 4 y 3 respectivamente. Esta otra foto es la que traslada un poco, bueno, qué premios mínimos, premios medios y premios máximos se van a llegar cada equipo al haber participado en la fase de grupos. Por ejemplo, vemos que en la Champions League ya decíamos que el premio mínimo es prácticamente 19 millones y el premio máximo, si ganas todos los partidos, cosa que actualmente solo puede hacer el Liverpool porque lleva 6 de 6, ningún otro equipo lleva 6 de 6, pues el Liverpool ahora mismo opta a 47,5 millones de premios en la fase de grupos. En la Europa League, por ejemplo, un Athletic Club que no ha ganado todos sus partidos, pero que bueno, está haciendo una muy buena competición, pues se acercaría a esos 11 millones de euros. Recordemos, solo en la fase de grupos, y en la Conference, pues el primer clasificado, si ha ganado todos sus partidos, tendría esos 7,05 millones de euros. El premio medio, lógicamente, es una estimación, pero bueno, podríamos decir que el Real Madrid, por ejemplo, está ahí más o menos en mitad de tabla y pues optaría, por ejemplo, a cerca de esos 34 millones de euros. Y en cuanto al premio mínimo, pues por ejemplo, ahora mismo el Young Boys no ha ganado ni un solo partido en la UEFA Champions League, lleva 0 puntos. Entonces, pues estaría optando actualmente a algo más que eso, pero bueno, si pierde los 2 partidos, pues se llevaría esos 19 millones de euros, prácticamente unos 20 millones de euros, pero bueno, comparándolo contra los presupuestos del Young Boys, más o menos genera, según los datos de la temporada 2022-2023, genera unos 80 millones de euros al año. Pues bueno, pues es un buen rejón para sus cuentas. Lo que es el caso contrario, por ejemplo, para un club como el PSG,
que prácticamente hace sus cuentas teniendo en cuenta que al menos va a clasificar llegando a octavos, cuartos de la Champions League, que hay mucho más premios, como veremos ahora mismo, pero bueno, pues el PSG tiene un presupuesto anual, más o menos genera unos 800 millones de euros, y pues quedarse corto en cuanto a ingresos en la Champions League, pues es también un buen problema para ellos. Pero bueno, como decíamos, si logra clasificar, el grueso del dinero está en esa fase eliminatoria. Concretamente, bueno, en la fase de grupos ya vemos que se puede generar de entre 19 a 48 millones de euros más o menos. Si pasas a la ronda previa, es decir, si juegas esos 16avos, tendrías 1 millón adicional únicamente. Esto, pues bueno, es un dinero adicional, pero por ejemplo, si el Madrid clasifica para esa ronda previa, tiene que jugar 2 partidos adicionales, también entra en juego el ticketing y demás, pero no creo que le salga igual muy rentable jugar esos dos partidos adicionales en la Champions League por solamente 1 millón de euros a un club tan grande como el Real Madrid. Y luego ya llegamos a donde verdaderamente está el dinero, en esas fases eliminatorias. Por participar únicamente en la fase de octavos de final, cada equipo se lleva 11 millones, luego si clasifican para cuartos de final, 12,5 millones adicionales, si siguen avanzando hasta semifinales, 15 millones adicionales, los dos equipos que llegan a la final, cada uno se llevarían 18,5 millones de euros, y el ganador se lleva un premio adicional de 6,5 millones de euros. Además, el ganador lógicamente juega un partido en la temporada que viene en principio, pero juega la Supercopa de Europa contra el ganador de la Europa League. Entonces, en este otro partido, solamente por participar, se le otorgan otros 4 millones de euros adicionales, y al ganador se lleva 1 millón adicional. Es decir, el ganador de la Supercopa se llevaría 5 millones de euros. Esta sería la foto completa de lo que es la Europa League. Ya veis que al principio, tanto en la fase de grupos como en las primeras fases, los premios son mucho menores que en la Champions League. Sin embargo, a medida que vas avanzando y vas llegando a las finales, pues bueno, no son tan altos como en la Champions League, pero se van igualando un poco. De hecho, el ganador obtiene 6 millones y 4 o 5 millones adicionales de la Supercopa, y el ganador de la Champions League, recordemos que obtenía también 6,5 millones. Entonces, bueno, una vez llegado a esas fases avanzadas, pues las generaciones de dinero también aumentan. Y en la Conference League pasa algo similar también. Cuanto más avances, más se acercan los premios a lo que es la Europa League o la Champions League. Siguen quedándose lejos, pero bueno, pues por ejemplo, por participar en la final 4 millones y por ganarla 3 millones, está lejos de aún los premios de la Champions League, pero no está tan lejos como los premios por la fase de grupos. Lógicamente, el ganador de la Conference League pues no participa en la Supercopa y no hay ingresos adicionales en este caso. Pero bueno, sigue siendo un dinero importante, sobre todo para clubes de ese nivel medio más o menos, que no generan tanto dinero como los equipos que participan en la Champions. Pues para ir finalizando, esto es el resumen un poco de todos los premios que se otorgan. Ya veis, por ejemplo, que bueno, el ganador de la Champions League se llevaría un total de 116 millones de euros, perdonar, no el ganador, sino el máximo premio que se puede otorgar, porque el ganador puede que, por ejemplo, en la fase de grupos no gane todos los partidos, pero bueno, el ganador pues se llevaría cerca de esos entre 100 y 110 millones de euros. El ganador o el premio máximo de la Europa League serían esos 38 millones de euros, y en el caso de la Conference serían 19 millones. Ya veis que el que queda último en la fase de grupos, incluso habiendo perdido todos los partidos en la Champions League, genera prácticamente el mismo dinero que el ganador o el máximo premio de la Conference League, el que ha ganado todos los partidos y el que ha ganado todas las eliminatorias se ha ido pasando. Entonces, pues para clubes de nivel medio o para clubes, por ejemplo, igual de más de ligas pequeñas, pues es absolutamente clave hacer un año, incluso clasificar, no hacer un año bueno, sino clasificar a la Champions League, porque en cuanto a generación de dinero, pues es una absoluta barbaridad. Para que os hagáis una idea de los números que estamos viendo, los clubes de fútbol que más dinero generan, como por ejemplo el Real Madrid, Manchester City, Barcelona, generan algo más de 800 millones de euros, pero es que son realmente muy pocos clubes los que generan eso. Si miramos el top 20, en el año pasado, temporada 2022-2023, el top 20, que era el Olympique de Marsella, generó algo más de 250 millones de euros. Entonces, realmente veis que para los clubes de nivel medio, todos estos clubes que generan más de 250 millones de euros son solamente el top 20 de clubes del mundo. Entonces, para clubes de nivel medio, clasificar para competiciones europeas y sobre todo para la Champions, pues es absolutamente clave en cuanto a ingresos.
Pero bueno, ya sabéis que generar dinero no es lo mismo que generar beneficios. Tenéis, por ejemplo, un vídeo en el canal donde analizamos las cuentas de la Juventus Fútbol Club, que está precisamente en este top 20, de hecho en el top 11, generando más de 400 millones de euros, pero que aún así, con esta generación de dinero, está teniendo pérdidas bastante altas y problemas económicos muy serios, precisamente por tener más gastos que ingresos. Y poco más, espero que se hayan podido entender todos los premios, entender cómo se trasladan estos resultados deportivos a unas cuentas anuales, a unos ingresos. Y bueno, si te ha quedado alguna duda aún así, pues me lo podéis preguntar sin problemas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.